sabemos que estamos en los últimos tiempos y es un momento para que dejemos de jugar al cristianito. Es un momento para que estemos consagrándonos al Señor de una manera completa, porque eso es lo que está requiriendo el Señor de parte de Él hacia nosotros. Vamos a compartir un poco acerca de lo que se ha venido hablando, acerca de la novia, acerca de los caballos blancos. Así que los que no saben montar caballo, entonces vayan aprendiendo desde ahorita. Vamos a tratar de darle continuidad a algo que el Señor ha venido hablando. Esto es un tema de una serie que dimos en el país de Venezuela y creemos que es un momento de compartirlo acá con los hermanos en Colombia. Hay muchas cosas que nosotros no hacemos por desconocimiento y recuerda que el Señor hoy nos instó acerca de conocer al Señor y no conocerlo de una manera intelectual, sino que a Dios se conoce por medio de experiencia. Cristo aprendió obediencia por medio de lo que experimentó. Y la única manera de conocer a Cristo, su reino, es experimentándolo. Hay que ir más allá de las letras. Es necesaria las letras de las Escrituras, pero la letra de las Escrituras debe volverse vida en nosotros. Esto que vamos a compartir son para los hermanos que tienen tiempo en el Evangelio. Los hermanos que están llegando pueden escuchar y si creen que hay algo de parte del Señor para ellos, lo pueden tomar. Pero inicialmente este mensaje es para los hermanos que ya tienen tiempo caminando con el Señor. Vamos a empezar en la primera escritura, en el libro de Éxodo. Y antes de empezar las escrituras, las escrituras mismas revelan que hay maneras de mirar la vida cristiana. Cuando ustedes cogen las escrituras y miran, el Señor por el Espíritu revela que la vida cristiana se puede ver como una carrera. ¿Recuerdan? En Gálatas habla de corríais bien. ¿Quién nos estorbó? De Juan el Bautista se dice en Hechos de los Apóstoles y cuando Juan terminaba su carrera, ¿cierto? Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 9 habla acerca de la vida cristiana y del galardón como una carrera que tiene una meta. Pero también las escrituras nos muestran que la vida cristiana puede ser vista como un edificio, el cual Dios está edificando con estas piedras vivas. Pero la vida cristiana también puede ser vista como la labranza de Dios, que nosotros somos una buena tierra y que Dios sembró a Cristo en nosotros y está esperando que Cristo dé fruto en nosotros. Entonces son maneras de ver la vida cristiana. Pero también vamos a ver otro aspecto de la vida cristiana: el guerrero de Dios, la iglesia, la novia vestida de guerrero. Entonces muchas veces nosotros no hablamos acerca de este tema porque no lo conocemos y necesitamos conocer un amplio consejo de Dios. Dios no escatimó en dar a su Hijo, pues no escatimará en darnos todas las cosas juntamente con su Hijo. Pero si el Señor no nos ha dado más, es porque no le hemos buscado como es debido. Vamos a Éxodo 15 y vamos a hablar de un aspecto del Señor que deberíamos conocerlo más. Éxodo 15, versículo 3, la parte A. En el nombre del Señor Jesús. Yahvé es varón de guerra. ¿Sí? La primera parte. Entonces, cuando en las escrituras aparece Dios como varón de guerra, nos está enseñando que juntamente con Dios estamos peleando nosotros y Cristo va a la cabeza. ¿Sí? Entonces vamos a pedir al Señor que nos ayude a poder desarrollar bien un poco más este tema. Vamos a ir a Filipenses y vamos a tocar unos cuantos versículos y vamos a tratar de disertar poco por causa del tiempo y por causa de que son bastantes escrituras. Vamos a ir a Filipenses 2, Filipenses 2:25 y vamos a pararnos hoy sobre dos palabras griegas y hebreas. Vamos a pararnos sobre una palabra hebrea que todos la hemos escuchado. Constantemente escuchamos un término como Jehová de los ejércitos o Yahvé Sebaot,
La palabra que vamos a pararnos hoy es la palabra hebrea Sebaot, que significa y es traducida ejércitos, pero que también significa grupo de personas preparadas para la guerra. Y vamos a ver también otra palabra en el griego del Nuevo Testamento, una palabra que es estratioten, que significa soldado. ¿Sí? Y la verdad, en la experiencia que hemos visto, muy pocos de nosotros nos hemos conducido como soldados de Dios, entendiendo que nosotros estamos en una lucha que no tiene tregua. Las Escrituras revelan, el Señor nos reveló a nosotros una cosa que no le reveló a Adán, que el Hades se iba a levantar contra la iglesia. Y nosotros caminamos en nuestra vida como creyentes, como si no estuviéramos peleando una batalla para que el reino de Dios se establezca en la tierra. Necesitamos conocer estas cosas urgentemente, porque Dios, ¿con quién va a establecer su reino en la tierra si no es con la iglesia? Con el mundo no puede. Filipenses 2:25. Sin embargo, también creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero. Ahí la palabra para mensajero es la palabra griega apóstolos, y nuestro mensajero y suministrador de mis necesidades. Ahí la palabra griega es sus traitioten. La palabra sun o sus en el griego significa con, y straitiote significa soldado. Quiere decir que Pablo veía a Epafrodito como un consoldado, y el griego traduce compañero de servicio militar. Vamos a empezar a mirar esas escrituras en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Filemón, capítulo único, y creemos que necesitamos pasar rápido por causa del tiempo. Filemón, capítulo único, versículo 1 y 2. Solamente vamos a estar leyendo estas escrituras. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo a Filemón, el amado y colaborador nuestro, a la hermana Apia o Apía, a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Nuevamente en las escrituras aparece el mismo término. Y a la iglesia que está en su casa. Retrocedamos a 2 de Timoteo 2:3. Hermano, estas son cosas que nosotros ya conocemos. No estamos hablando cosas nuevas, cosas que la iglesia ya debería conocer en profundidad. 2 de Timoteo 2:3. Hablándole al hermano Timoteo y hablándole a la iglesia en general. Tú pues, sé partícipe de los sufrimientos como buen soldado de Jesucristo. Ahí está la palabra estatiotes, soldado. Ninguno, la traducción de Reina Valera de 2006, mire cómo dice: ninguno en campaña militar se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo alistó como soldado. Saltemos a 1 de Timoteo 1:8. (1:18), disculpen, hermano. Este mandamiento te encargo, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron de ti, conforme a las profecías que se hicieron acerca de ti, para que milites, para que hagas servicio militar por ellas en la buena milicia. Cuando el Señor repite tantas cosas en las Escrituras, nosotros debemos tener atención. El ejemplo lo tenemos en el Antiguo Testamento, cuando Faraón soñó un mismo sueño 2 veces. ¿Recuerdan? Las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, las espigas bonitas y las espigas feas. Estamos parafraseando.
Entonces José le da la interpretación del sueño y le dice que cuando Dios habla 2 veces en el mismo asunto, es cosa que ciertamente el Señor va a hacer. Y cuando nosotros estamos leyendo las escrituras sagradas y vemos que Dios es tan reiterativo en un tema, debemos prestar atención. Y no solamente a eso, a todas las escrituras, porque todo es el consejo de Dios. Entonces, Pablo, por el Espíritu, ¿de dónde saca la idea de ser soldado? ¿De dónde saca la idea que nosotros, como hijos de Dios, estamos en una campaña militar? La saca de las mismas escrituras. Vamos a ir al libro de los Números. Números capítulo 1. Hermano, porque en estos tiempos la iglesia es muy liviana. La iglesia es liviana con el pecado. La iglesia hoy, hermano, los hermanos que son responsables, ancianos de su localidad, como gobiernan su casa, quieren gobernar la iglesia. No estorban a sus hijos y así quieren gobernar la iglesia. El Señor nos demandará a cada uno de nosotros la manera como estamos cuidando y administrando la casa de Dios. Números 1. Un mes después de haber erigido el tabernáculo en el desierto, Yahvé habló a Moisés en el desierto del Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el primero del mes segundo del segundo año, después que salieron de la tierra de Egipto, diciendo: haced un censo de toda la congregación de los hijos de Israel, según sus clanes y según sus casas paternas, de acuerdo con el número de los nombres de todos los varones, uno por uno. Versículo 3, y en el que nos vamos a parar un momento a considerarlo. Tú y Aarón contaréis según sus escuadrones a todos los que en Israel, por ser de 20 años para arriba, pueden ir a la guerra. Y aquí la palabra nuevamente se vuelve a utilizar, Sebaot. Vamos a empezar a saltar versículos en el mismo número 20, en el mismo números 1. Vamos a empezar con el versículo 20 para empezar a tener una idea de lo que Dios está tratando de decir. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían ir a la guerra, fueron contados por nombre uno por uno, conforme a sus generaciones, según sus clanes y según sus casas paternas. Versículo 22. De los hijos de Simeón, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían ir a la guerra, fueron contados por nombre uno por uno, conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. Versículo 24. Los hijos de Gad, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían ir a la guerra, todos fueron contados por nombre, conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. Versículo 26. De los hijos de Judá, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían ir a la guerra, fueron contados por nombre, conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. Versículo 28. De los hijos de Isaacar, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían ir a la guerra, fueron contados por nombre, conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. Versículo 30. De los hijos de Zabulón, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían ir a la guerra, fueron contados por nombre, conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. Versículo 32. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían ir a la guerra, fueron contados por nombre, conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. De los hijos de Manasés, 34. Todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían ir a la guerra. Si estamos viendo la repetición del Señor constantemente. De los hijos de Benjamín, 36. Todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían ir a la guerra, fueron contados por nombre, conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. De los hijos de Dan,
todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían ir a la guerra fueron contados por nombre, conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. Versículo 40. Todos los de los hijos de Aser, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían ir a la guerra conforme a la guerra, fueron contados por nombre, conforme a sus generaciones, según sus clanes y sus casas paternas. 42, de los hijos de Neptalí. Les dijimos que vamos a leer bastantes versículos. De los hijos de Neptalí, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían ir a la guerra. Y vamos a saltar al 45. Así, todos los hijos de Israel fueron contados según sus casas paternas de 20 años para arriba, todos los que en Israel podían ir a la guerra. Lastimosamente, no toda la iglesia puede ir a la guerra, porque no todos están preparados para ir a la guerra. Dios desea que toda la iglesia esté batallando y peleando sus batallas, pero había un requisito: que tuvieran 20 años para ir a la guerra. ¿Y saben por qué no podemos ir a la guerra? Vamos a ir al libro de Primera de Corintios. Dios sabía por qué colocaba una restricción en los años, porque Dios nos quería enseñar algo a nosotros. Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3, versículo 1. Por eso estamos hablando de los hermanos que tienen tiempo en el Evangelio. Los hermanos que están empezando pueden escuchar, y si hay algo que puedan apreciar de parte del Señor, lo pueden guardar en su corazón. Pero inicialmente es para los hermanos que tienen tiempo caminando con el Señor. Yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podéis recibirlo, ni aún ahora podéis, porque todavía no sois carnales, pues en tanto que hay celos y contienda entre vosotros, ¿no es cierto que sois carnales y andáis como humanos? Vamos a pasar al libro de Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Ustedes saben que la creación, Dios por medio de la creación nos está enseñando cosas. Y en el Génesis, ustedes recuerdan que en el cuarto día el Señor ha hecho las lumbreras, las luminarias. La lumbrera mayor, que tiene un propósito: regir en el día. La lumbrera menor tiene un propósito: regir en la noche, ¿cierto? Y también creó Dios las estrellas. Hay veces la escritura puede ser alegorizada, y a manera de alegoría podemos decir que el sol representa a Cristo, porque Cristo es el sol de justicia. A manera de alegoría podemos decir que la luna representa a la iglesia, y la iglesia, ¿en qué momento tiene que señorearse y ejercer dominio? Pues en este mundo que está podrido, en este mundo que está de noche. Por eso la luna fue colocada para regir en la noche y alumbrar en la noche. Pero también están las estrellas. Dios anhela que nosotros, como cuerpo de Cristo que somos, y no estamos hablando de los que estamos solamente acá, estamos hablando de todos los hijos de Dios sobre la faz de la tierra, alumbremos como un solo hombre. Pero lastimosamente están alumbrando estrellas, y eso no está en el corazón del Señor. ¿Cuándo hay estrellas? Cuando la luna no sale y no se ve. Entonces vienen las estrellas e iluminan. Hebreos 5, versículo 11. De esto viene hablando acerca de Melquisedec, un tema precioso para nosotros empezar a conocer el sacerdocio según el orden de Melquisedec. De esto tenemos mucho que decir, y aunque es difícil de explicar, porque habéis llegado a ser tardos para oír, debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido. De nuevo tenéis necesidad de que alguien os instruya. Desde los primeros rudimentos de la palabra de Dios, habiendo llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de justicia,
porque aún es niño. Pero el alimento sólido es ¿para quién? Para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados o ejercitados, dice Reina Valera del 60, para discernir entre el bien y el mal. Y aquí la palabra griega, sentidos entrenados, es la palabra donde viene la raíz griega gimnasia. O sea que son hermanos que se han estado ejercitando en la fe. ¿Cuál es la razón por la cual todos nosotros no podemos ir a la guerra? Porque aún somos inmaduros. ¿Y qué causa la inmadurez en nosotros, debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido? Estamos pendientes de un mundo que Dios ya juzgó. Estamos alimentándonos de un mundo que está en muerte. Ustedes recuerdan el arca de Noé. Ustedes recuerdan qué simboliza el bautismo. Y ustedes también recuerdan qué significa el juicio que Dios hizo con ese mundo en ese entonces. Eso está significando lo que hizo Cristo en la cruz. Juzgó al mundo. A los ojos de Dios, el mundo hiede. Muerte por todo lado. Y ustedes recuerdan que en el arca, cuando cesó de llover, lo primero que hizo Noé, ¿qué fue? Envió un cuervo. ¿Cierto? ¿Sabe por qué no volvió? Porque la tierra estaba llena de cadáveres en el agua y estaba alimentándose de la muerte. Bueno, hermano, esos son los creyentes inmaduros que se alimentan de la muerte, de algo que Dios ya juzgó. Ahora, ¿qué entendemos nosotros como mundo? ¿Qué entendemos nosotros como el mundo? Para que nosotros estemos buscando alimentarnos de algo que está juzgado. Pasamos 1 hora y media viéndonos un partido de fútbol, cuando deberíamos 1 hora y media estar orando por los nuestros, estar orando por la iglesia, estar orando por el candelero, estar orando por los hermanos. Pasamos 2 horas y media viéndonos una película. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, ¿eso es para la gloria de Dios? Y estamos hablando siempre de que lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Eso que estamos haciendo glorifica al Señor. Esto que estamos haciendo me edifica. Esa es la razón por la cual aún nosotros nos estamos alimentando del mundo. Y esa es la razón por la cual aún el Señor no nos llama a la guerra. Debemos concientizarnos en este asunto, hermanos. No podemos seguir caminando más como hombres. El Señor anhela y espera de la iglesia que camine como su Hijo. El Hijo de Dios no se enredaba en nada del mundo y nosotros constantemente día a día lo estamos haciendo. Necesitamos ser socorridos por el Señor. Estamos en unos tiempos difíciles, hermanos. El Señor en cualquier momento nos puede llamar a su presencia. Es natural que vamos a presentarle a Cristo porque no tenemos nada más que presentar, pero no anhelamos reinar con Él. Y si anhelamos reinar con Él, entonces ¿qué precio estamos pagando para poder reinar con Él? En verdad, hay que pedirle al Señor. El Señor hoy nos ha hablado todos estos días. Y ahorita nos volvió a hablar por medio del partimiento del pan. Y utilizó una palabra: examínese cada uno a sí mismo. Ese examen nos lo hace Dios por el Espíritu. Y después del dictamen, o nos lo comunica a nosotros en nuestro espíritu, o se lo comunica a la iglesia. Pero debemos pedirle al Señor que nos ayude a examinarnos cómo está nuestra vida en relación con Él. En el censo que se hizo en Números, todavía no se había censado a los levitas. Vamos a volver al libro de los Números, Números 4. Y hay veces uno se pregunta al Señor, ¿por qué le manda a decir estas cosas a uno? Números 4. En el momento que vamos a leer, los levitas estaban divididos en 3 grupos: los hijos de Coat, los hijos de Merarí y los hijos de Gersón. Pero los levitas no fueron contados en el censo. Si recuerda que leímos ahorita, leímos 12 tribus,
¿sí? Leímos media tribu de Manasés y media tribu de Efraín. Y no leímos a los levitas, no fueron contados en el censo para ir a la guerra. Vamos a ir a Números 4, versículo 1. El Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: haz un censo de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, según sus clanes y casas paternas, desde los 30 años hasta los 50 de edad, todos los que entran en compañía, dice las Escrituras, ¿cierto? Para prestar servicio trabajando en el tabernáculo de reunión. La palabra hebrea para compañía, que no se tradujo, podemos decirlo correctamente, la Biblia textual sí lo traduce correctamente, donde dice para entrar en la milicia, o sea que a los sacerdotes se les contaba el trabajo, a los levitas se les contaba el trabajo en el tabernáculo como si fueran a la guerra. Es lo mismo que pasa con nosotros. ¿Qué somos nosotros? Por la sangre de Cristo, constituidos reyes y sacerdotes. ¿Y de qué se encargaban los sacerdotes y los levitas en el tabernáculo de reunión? De las cosas que tienen que ver con el cielo. Vamos a ir al versículo al versículo 23 del mismo 4. Esos fueron los de Coat. Vamos a ver los de Gerson. Ellos estaban divididos en tres. Coat se encargaba de levantar todo el mobiliario, el tabernáculo, el arca, la mesa, todos los mobiliarios. Los hijos de Gerson se encargaban de los transportes de las telas y de las cubiertas. Y los hijos de Merari se encargaban del transporte de los travesaños y todo lo que eran las tablas. El 23 dice, vamos a leerlo desde el 22. Haz también un censo de los hijos de Gerson según sus casas paternas y sus clanes. Los contarás desde los 30 años hasta los 50. Todos los que entran a prestar servicio trabajando en el tabernáculo de reunión. Y vuelve a decir nuevamente la Biblia textual, todos los que entran a la milicia. Saltemos al versículo 29. Cuenta a los hijos de Merari según sus clanes y sus casas paternas, los contarás desde los 30 años hasta los 50. Todos los que entran a prestar servicio trabajando en el tabernáculo de reunión. Y ahí dice en compañía. Nuevamente se vuelve a utilizar la palabra milicia y sigue siendo la misma palabra en la cual nos hemos parado, Sebaot. Hay una palabra que nosotros repetimos constantemente, Jehová de los ejércitos. ¿Qué quiere decir? Que Jehová tiene un ejército, que Yahvé tiene un ejército, y en esa cabeza y en ese ejército hay un príncipe que va adelante. Vamos a ir a Josué. Aleluya, vamos a Josué. Hermanos, si nosotros queremos conocer cómo es guerrear y pelear las batallas del Señor, leámonos el libro de Josué. Josué es un libro que nos muestra por medio de experiencia cómo se pelea. Ahora, Cristo ya tuvo una victoria y nosotros no peleamos para vencer, nos paramos en la victoria que obtuvo Cristo. No podemos tratar de ir a pelear cuerpo a cuerpo. Hay veces entablamos luchas con nuestros familiares, con nuestros vecinos. Hermano, y se nos olvida que la lucha no es con carne ni sangre. Y creemos que es nuestro tío, nuestra tía, y creemos que es nuestro vecino. No. O nuestros mismos hermanos. La lucha no es con carne ni sangre, hermanos. Ya nuestro entendimiento debía ser renovado en ese aspecto. Y entonces nosotros nos vamos cuerpo a cuerpo creyendo que es la persona que está frente de nosotros. Una teofanía. Y ahí vamos a ver quién va a la vanguardia del ejército de Yahvé. Josué capítulo 5 versículo 13. Sucedió que estando Josué cerca de Jericó, ustedes saben qué es lo que significa Gilgal, qué es lo que significa Jordán, y ahora vamos llegando a Jericó. Y he aquí un hombre estaba delante de él con su espada desenvainada en su mano. Josué, yendo hacia él, le preguntó: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y le respondió: no, yo soy
jefe del ejército de Yahvé que he venido ahora. Por las mismas escrituras sabemos que era una teofanía de Dios. Si sigue diciendo el 15, el jefe del ejército de Yahvé respondió a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. Y si sigue 2 versículos, pero Yahvé le dijo a Josué, una de las apariciones. Entonces, cuando el Señor hablaba hoy por medio del hermano Arcadio en relación con los caballos blancos, que ahorita lo vamos a ver en Apocalipsis 19, el que va adelante con los caballos es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Eso es claro para nosotros. Pero hay una particularidad en la antigüedad y sobre todo en la historia de Israel. Los caballos eran utilizados ¿para qué? Para ir a la guerra. Amén. Para ir a la guerra. Por eso iban montados en caballos. Vamos a ir a 2 Corintios 10. Segunda de Corintios 10, versículo 2 y versículo 3. Y ahorita vamos a hablar un poco más adelante maneras de poder entablar la guerra al que el Señor nos llamó, ¿cierto? Hay muchas maneras, pero hoy solamente nos vamos a enfocar solamente en una. Segunda de Corintios 10, versículo 2. Os ruego que cuando esté presente no tenga que usar de osadía, con que estoy resueltamente dispuesto a proceder contra algunos que piensan que andamos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, porque todavía vivimos en este tabernáculo terrenal, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, ahí la palabra griega es estrategia, milicia, o sea, donde viene estrategia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Fortalezas. Y entonces, ¿cómo son las fortalezas? El versículo siguiente nos lo explica. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, cuando vienen las personas a pedir demanda y razón de nuestra fe, no podemos llevar ese pensamiento cautivo a Cristo, porque no salimos de Génesis 1:1. Porque no pagamos el precio de estar en la palabra. Miren, hermanos, hay 2 libros que yo me leí que están en la página de Tesoros Cristianos, y se los confieso, me dio vergüenza leérmelo. Se llama uno Avivamiento en China. No sé si los hermanos se lo han leído ya. Avivamiento en China relata la historia de lo que vivieron los hermanos en el tiempo del comunismo. Y, hermano, esos hermanos amaban la palabra, amaban la comunión. Si tenía que ir a trabajar a las 7 de la mañana, a las 4 estaba listo en la reunión, esperando poder reunirse con los hermanos al menos 3 horas. Si venía un hermano de otra ciudad a predicar, 5, 6, 7 horas deleitándose con la palabra de Dios. Otro libro que me dio vergüenza leer fue el libro de la historia del hermano Baksin. Y entonces cuentan ese libro que hubo una entrevista de Martin Lloyd-Jones con Baksin, y Martin Lloyd-Jones dice que nunca había conocido a una persona como Baksin que conociera las escrituras de una manera maravillosa. Y Baksin le dice: hermano, lo que pasa es que ustedes en Occidente hay una costumbre diferente. Baksin duraba 2, 3, 4 horas leyendo la Biblia de rodillas. De rodillas. Entonces, el tiempo que nosotros invertimos en el mundo, ¿por qué no lo invertimos en la palabra? No tenemos amor y cariño por la palabra. Entonces, cuando viene alguien a pedirnos razón y demanda de nuestra fe, y para llevar ese pensamiento cautivo a Cristo, no podemos. No tenemos armas. No tenemos armas. Desarmados completamente. Porque Cristo no es poderoso en nosotros. Sí, Cristo es poderoso en nosotros. Pero aún tenemos nuestro corazón dividido.
Mire, la experiencia de Israel en el desierto, la experiencia de Israel en la guerra, refleja nuestra experiencia. Porque la figura y sombra de la iglesia en el Antiguo Testamento era ¿quién? Israel. Entonces le dice el profeta Elías, cuando estaba en el monte Carmelo, que degollaron a 850 profetas. Elías se para y les dice: ¿por qué claudicás entre dos pensamientos? O sea, todavía el corazón estaba dividido, porque unos querían irse para donde Baal y unos querían irse para donde el Señor. Si el Señor es Dios, si Yahvé de los ejércitos es Dios, pues vaya, sírvanle. Y si Baal es Dios, entonces va a sírvale a Baal. Todavía nuestro corazón está dividido, hermano. Y tenemos que pedirle urgentemente al Señor que nos socorra en ese aspecto. Nosotros debemos tener un aborrecimiento completo al mundo, todos nosotros, porque el mundo ha sido juzgado por Dios, todas las cosas del mundo. Ahora, hermano, ¿qué son las cosas del mundo? Hermano, si en el tiempo que llevas caminando no has determinado qué son las cosas del mundo, debes volver entonces al Señor y pedirle que nos ayude, a todos nosotros. Ya es un momento para que estemos identificando qué estorba nuestra comunión con el Señor. Vamos a ir a Primera de Samuel y vamos a tomar la vida de un hermano precioso, pero no la vamos a tomar toda. Vamos a tomar solamente fragmentos de la vida de David y vamos a centrarnos en una parte porque es en relación con el tema. Una batalla que él libró con un hombre que se llamaba Goliat, ¿sí? Pero no lo vamos a leer todo, solamente unos pasajes. Primera de Samuel 17. Entonces, Dios está necesitando hermanos y hermanas, hombres y mujeres experimentados en la guerra y en la lucha para el establecimiento de su reino, y cuando los va a buscar, no los halla, ¿cierto? ¿Cómo nos damos cuenta? Por la vida de la historia de Israel. Se para Goliat de Gat y reta a todo el mundo, a todos los del ejército de Israel. Mira lo que estamos hablando. Hermano, el ejército amedrentado, nadie podía salir a enfrentarse a Goliat de Gat. Hermano, estos son asuntos espirituales. Hay que ir más allá de las letras, constantemente, hermanos, constantemente. Primera Samuel 17. Vamos a leer primero el 16:13 y vamos a tener presente esto que sucedió con David. Primera de Samuel 16:13. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Yahvé vino sobre David con poder. Listo. Cuando uno examina las escrituras detenidamente en la escogencia de rey para Israel, y uno mira los motivos que tuvo Dios, los pesa, los motivos para escoger a David y los motivos para escoger a Saúl, y uno mira qué tuvo en cuenta Dios para escoger a cada uno, uno ya va empezando a entender que el reinado de Saúl iba a ser un reinado completamente en la carne, en el hombre natural. ¿Por qué lo decimos? Porque David todos lo conocemos y el Señor nos lo recordó hoy. Un hombre que era ¿qué? Conforme al corazón de Dios. Y iba a hacer todo lo que Dios quisiera. Pero la característica para escoger a Saúl, Dios la revela. ¿Sabe cuál era? Más alto de los hombros que todo el pueblo. Era un hombre grande, alto. Hermano, eso es un aspecto natural. Y a partir de ahí podemos empezar a ver cómo iba a ser el reinado de Saúl. Entonces, teniendo en cuenta que David ya estaba ungido acá, que ya había sido ungido como rey, ustedes saben qué significa el Espíritu Santo, ¿cierto? Estaba revestido de Cristo, David. 17. Entonces, para resumirles, entra Goliat a retar. El ejército de Israel amedrentado no podía salir a la guerra, pero entonces Dios se valió de uno que estaba pastoreando las ovejas, un niño o un joven,
Y vamos a leerlo del 38. No, vamos a leerlo desde el versículo 33. Saúl dijo a David: tú no podrás ir contra este filisteo para luchar contra él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. ¿Sabes desde hace cuánto tiempo Satanás le ha hecho guerra al hombre, al propósito de Dios, desde que el hombre está colocado en la tierra? Y ahorita lo vamos a ver. Tú no podrás ir contra este filisteo para luchar contra él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, mire lo que le dijo. Aquí vamos a ver un hermano experimentado en la guerra y en la lucha, y entonces por eso Dios no escatima en mandarlo a la vanguardia. Tu siervo ha sido pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba alguna oveja del rebaño, yo salía tras él y lo hería y rescataba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo lo agarraba por la melena y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió: Yahvé, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de las manos de este filisteo. Y Saúl le dijo: ve y que el Señor esté contigo. Ustedes saben por las escrituras que en el libro de Daniel aparecen 4 bestias que representan 4 imperios y son principados y potestades demoníacas, ¿cierto? Y entre las 4 bestias hay 2 que se nombran acá: el león y el oso. Entonces la lucha que tenemos nosotros es precisamente contra eso. ¿Sí me entiendes? Versículo 38. Entonces aquí vamos a ver otro aspecto, hermano, que tenemos que tener cuidado, hermano. Hay mucha carne sirviendo en la iglesia. La carne es muy buena para imitar las cosas de Dios. Se mete sigilosamente e imita todo este tipo de situaciones. Saúl aquí, el Espíritu de Dios ya lo había abandonado. Ya el Espíritu de Dios se había ido de él, y un espíritu malo de parte de Yahvé venía sobre Saúl, a un demonio. Saúl estaba endemoniado, ¿cierto? Y con David vemos la primera figura de expulsión de demonios. ¿Cómo? Cuando David tocaba, el espíritu se iba. Y ya estaba empezando Dios a mostrar que es lo que iba a hacer Cristo cuando viniera. Porque la expulsión de demonios era una cosa que nunca se había visto en Israel. Habían exorcistas ambulantes por ahí. Y hay un caso en Hechos de los Apóstoles, si lo recuerdan, ¿cierto? Entonces mire qué es lo que pasa cuando este hombre carnal, como Saúl, que el Espíritu de Dios ya lo había abandonado, trató de hacer algo con un hombre espiritual. David estaba revestido del Espíritu de Dios, y por eso es que podía salir a la guerra, por eso es que podía salir a luchar, y eso tiene que ver con la armadura de Dios, porque a la guerra se va con armadura. Y aparte de que a la guerra se va con armadura, la guerra tiene una particularidad: en la guerra hay muertos. Tú caminas en la guerra y ves muertos por donde quieran. Los que han visto documentales de la Primera y Segunda Guerra Mundial, del Holocausto nazi, saben que en una guerra hay muertos. En esta guerra que estamos luchando, hemos visto muertos. Ustedes lo saben, ¿cierto? El viejo hombre ha muerto en la cruz, pero en experiencia debe morir por el Espíritu de Dios acá debajo del sol. Y eso es lo que nosotros debemos ver en nuestro camino: el viejo hombre muerto en experiencia. Nosotros tenemos la posición en Cristo, que estamos en Cristo, y donde está Cristo estamos nosotros, ¿cierto? Pero también tenemos otro aspecto, que es la posesión. David había sido ungido como rey, pero todavía no se había posesionado como rey. Entonces el asunto de la posición y de la posesión. Entonces en esta guerra deben haber muertos, hermano. Hemos visto muertos. Hermano, nosotros tenemos una particularidad que hemos visto constantemente. Hermano, y la palabra de Dios es para todos nosotros.
Hay una particularidad que hemos visto constantemente, que vamos a la reunión, y esto lo dijeron hoy los hermanos, el Señor por medio de los hermanos. Vamos a la reunión, estuvo muy buena la palabra, ¿y qué dijo la palabra? ¿No se acuerdan? Y aparte de eso, no sucede nada en nuestras vidas. Si la palabra de Dios estuvo tan buena, ¿qué desapareció en tu vida? No sucede nada. Entramos y salimos de la misma manera. Eso es un mal que hay hoy en nuestros días, en la iglesia, hermano. Cuando Dios habla, hermano, cosas tienen que suceder en nuestra vida. Y hay muchas cosas que tienen que suceder, hermano. Entonces entramos, es como llegar a un salón donde se va a dar una conferencia de alguien que está conferenciando y sale igual. Pero no hay cambios en nuestra vida, hermano. No podemos seguir así, hermano. Cuando Dios habla, y Dios utiliza muchos vasos para hablarnos. Cuando Dios habla, como dice el hermano Paul Washer, cosas deben desaparecer en nuestra vida. Es una muestra de que Dios ha hablado, hermano. Yo recuerdo que en el campamento de Sasaima, el Señor levantó un hermano y dio una predicación. Y entonces se va a acerca un hermano y me dice: hermano, esto no se puede quedar así. Tiene que pasar algo en nuestras vidas. Tiene que pasar cosas en nuestra vida. La palabra de Dios, cuando sale de Dios, tiene un propósito. Nosotros estorbamos a ese propósito. Entonces Saúl, en su carnalidad, mire que lo que trató de hacer con este hombre espiritual. Saúl vistió a David, y la palabra vistió, que ahorita vamos a ver un momentico más adelante, la armadura de Dios, pero no la vamos a tocar partes por partes, sino que la vamos a ver como un todo. Ya el Señor levantará a tu hermano para tocar parte por parte de la armadura. Hay una Biblia, una escritura del Antiguo Testamento que se llama la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento. Y aquí la palabra vistió viene de la palabra griega enduo, que es la misma palabra que se utiliza en Efesios 6:11. Vestíos pues de toda la armadura de Dios. Entonces con eso empezamos a ver la falsificación de la carne. Saúl vistió a David con su propia armadura. Ya él no tenía la armadura de Dios, ya lo había Dios despojado de la armadura de Dios, porque fue desobediente al consejo de Dios. Entonces trató de vestir a David con su propia armadura y le puso ¿qué? Un yelmo de bronce sobre su cabeza, otra parte de la armadura. ¿Cierto que sí? Listo. Y lo vistió con una coraza. Dice coraza, ¿cierto? Okay. La coraza es una cota de malla, ¿sí? Que es otra parte de la armadura de Dios. Y ahorita vamos a mirar que en Efesios 6 la armadura no es la armadura de un soldado romano, es Cristo mismo, es la armadura de Dios, porque Dios también tiene su armadura, no es que Él es un varón de guerra. Luego David, el 39, se ciñó la espada de él. ¿De quién? De Saúl. Sobre su ropa e intentó andar porque no estaba acostumbrado. Es un hombre espiritual. David es un hombre espiritual y no estaba acostumbrado a andar en la carne. Entonces David dijo a Saúl: yo no puedo andar con esto porque no estoy acostumbrado. David se quitó de encima aquellas cosas. Entonces es cuando el Señor da testimonio a nuestro espíritu que son las cosas que estorban a una plena comunión con Dios. Hermano, mire, el más mínimo pensamiento ofende al Señor e interrumpe en nuestro interior la comunión con Dios. El mínimo pensamiento deshonra al Señor, hay que ser muy cuidadosos con eso. Entonces tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y la puso en la bolsa pastoril y en el zurrón que llevaba, y con su honda en su mano se fue hacia el filisteo. Saben que 5 es el número de la gracia, ¿cierto? Ok. Y cuando empieza a mirar, uno se pregunta además, aparte de ser el número de la gracia, ¿qué pasa? Porque son 5 piedras. Y cuando leemos más detenidamente, nos damos cuenta que por medio de David y su ejército, se acabaron los gigantes. Y usted empieza a mirar y fueron 5 los gigantes que fueron derrotados por David y su ejército.
O sea que fue una piedra por gigante, ¿cierto? Listo. Vamos a mirar en Isaías 59. Entonces estamos viendo la experiencia de un hombre que fue llevado a la guerra. ¿Por qué? Porque previamente a esa guerra había sido experimentado. Mira, Moisés tuvo 3 etapas. Moisés tuvo 3 etapas de 40 años. Y Moisés, por medio de Moisés, nosotros podemos ver aspectos de una lucha espiritual. Moisés tuvo lucha espiritual en el desierto. Moisés tuvo lucha espiritual en Egipto. Y Moisés tuvo lucha espiritual pastoreando el rebaño de Jetro, su suegro, ¿cierto? Cuando Moisés sale de Egipto, Dios lo deja 40 años pastoreando, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Moisés duró 40 años en Egipto llenándose del mundo, conocimiento de los egipcios, ciencia de los egipcios. Entonces nosotros tenemos bastantes frentes de lucha contra el enemigo, contra las huestes que se levantan. Tenemos lucha contra nosotros mismos, ¿cierto que sí? Ahora, Dios, ¿por qué utiliza tanto este lenguaje de ir a la guerra? Vamos a leer un versículo en Génesis 1:26 que todos los conocemos, todos. El Señor nos ha revelado, nos ha hablado, nos ha paseado acerca de ese versículo. Hermano, pero vamos a mirarlo un momento y volvemos a Isaías 59. Génesis 1:26, todos lo conocemos. Entonces dijo Dios, dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado en toda la tierra y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Y si saltas al versículo 28, Dios lo vuelve a repetir. Y hay que ser cuidadoso cuando Dios repite las cosas. Dios les bendijo y les dijo: sed fecundos, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y tened dominio nuevamente. ¿Sobre qué? Sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todos los animales que se desplazan sobre la tierra. En alegoría, nosotros sabemos que el mar tiene 2 aspectos: el aspecto exterior y el aspecto interior. El mar tiene el aspecto que vemos nosotros, pero tiene otro aspecto interior y es el abismo. El mar tiene una parte interior que se llama abismo. Si lo quieren confirmar, pueden coger las escrituras de la palabra abismo y se pasean por toda ella y va a encontrar la relación que existe entre el mar y el abismo. Un hermano dijo en algún momento que en alguna parte del mundo está la abertura para los abismos por el mar, ¿cierto? Y tenemos entonces los aires, las aves en los aires, y tenemos las bestias y todo reptil que repta sobre la tierra. Hermano, Adán lo colocó Dios para que reinara, para que señoreara. Y entre las cosas que le dijo una: guarda el huerto, cuida el huerto, lábralo y cuídalo. ¿Cuídalo de quién? Del mal. Entonces tenemos lucha contra lo que hay en el abismo. ¿Ustedes recuerdan en Apocalipsis? El rey del abismo, Apolión, con todos sus demonios. Y hay una palabra muy interesante ahí en Génesis 1:26 para peces. La palabra hebrea Dagat, de donde viene la palabra hebrea Dagón. Y ustedes saben por las escrituras que es Dagón, un demonio de los filisteos. Luego tenemos los aires, las aves en los aires. Ustedes recuerdan en Efesios que dice que las huestes y principados están ¿en dónde? En los aires, ¿cierto? Y ustedes recuerdan entonces el reptil que repta, engañando a la humanidad en esta tierra. Entonces mire los frentes de lucha, y muchas veces nosotros no estamos apercibidos de esa lucha, y necesitamos que por las escrituras Dios nos haga consciente de esto, ¿sí? Volvamos a Isaías 59, ya vamos terminando, hermanos. Isaías 59, vamos a leerlo del versículo 16.
Y ya vamos a entrar a los caballos. Isaías 59, 16. Mire qué es lo que dice. Dios vio pues que no había nadie y se asombró de que no hubiese quien intercediese. Por tanto, su propio brazo le produjo salvación y su propia justicia lo sostuvo. Versículo 17, mire qué es lo que dice. Va a leer la versión de Reina Valera del 2006. Se vistió con la coraza de justicia. ¿En dónde vemos eso? En Efesios 6. Vamos a abrirlo y vamos a tenerlo. Hoy aprendimos del Señor por el hermano. Vamos a tener los dos versículos a la mano así, los dos libros, ¿sí? Isaías 59 y Efesios 6. Bueno, entonces, Isaías 59. Se vistió con la coraza de justicia. Efesios 6, versículo 14. Permaneced pues firmes, ceñidos con el cinturón de verdad, vestidos ¿con qué? Con la coraza de justicia. Volvamos a Isaías 59, 17. Se vistió con la coraza de justicia y se puso ¿el qué? El yelmo de salvación. Pasemos a Efesios, versículo 16. Y sobre todo armados con el escudo de la fe, que podréis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Versículo 17. Tomad también el yelmo de la salvación. Entonces lo que estamos viendo nosotros en Isaías 59 y lo que estamos viendo en Efesios 6 es la armadura de Dios. Lo que pasa es que el Señor, por medio de Pablo, hace una ampliación de lo que habla Isaías. Ahora, cuando uno mira las Escrituras y mira el libro de los Efesios, que es uno de los libros más elevados en relación con la revelación de la economía de Dios, uno mira que la iglesia tiene 7 aspectos, que muchas veces nosotros hemos hablado acerca de eso. Y los 2 últimos aspectos son muy interesantes porque tienen que ver con esto que estamos hablando. Tiene el aspecto de la novia, pero también tiene el aspecto de el guerrero, porque es el último aspecto en Efesios 6 de la iglesia, el guerrero de Dios. Pero si nosotros vamos a Apocalipsis 19, vamos para los caballos. Vamos a hablar de Apocalipsis 19 un poco, ya vamos terminando, hermanos. Ahorita nos acostamos. Amén. Apocalipsis 19. Vamos a leer del versículo 6. En relación con quienes vienen montados en los caballos, hay 2 escuelas. Sí, hay 2 escuelas porque una escuela dice que son los santos y otra escuela dice que son los ángeles. ¿Sí? Creo que todos hemos escuchado esas 2 escuelas de Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, 6 dice: oí una voz de una gran multitud como el ruido de muchas aguas, como el sonido de fuertes truenos, diciendo: aleluya, porque reina el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su novia, ahí dice esposa, se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio. ¿Sí? Entonces mire que esta vestidura es la misma vestidura en Apocalipsis 19. Y en Apocalipsis 19, ¿para dónde va la novia? Para la guerra. Vamos a Apocalipsis 19. Ahí mismo, versículo, vamos a leerlo desde el 11. Vamos a saltarnos un poquito. Vi el cielo abierto y vi un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia él juzga y hace guerra. Y sus ojos son como llama de fuego. No como lo dibujan por ahí. Le ponen los ojitos y entonces le ponen una llamita aquí que para ver que como son como llama de fuego. Escudriña lo más profundo de nuestro ser. Esas son las llamas de fuego. En su cabeza tiene muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Está vestido de una vestidura teñida de sangre y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Los ejércitos en el cielo le seguían en caballos blancos.
¿Qué más dice? Vestidos de ¿qué? Lino fino, blanco y limpio. Aquí hubo un cambio. Ya no aparece como resplandeciente, sino que aparece como blanco. En relación con la pregunta que le hicieron al hermano Arcadio, quiero leerles un comentario. Esto es muy corto. Hay un hermano que se llama Roberto Ana y es gramática griega. Se llama ayuda gramatical para el griego del Nuevo Testamento. Y el hermano, pues, buscando en relación con lo que estamos hablando, hace un comentario de gramática griega en relación con ese versículo. Y ya lo vamos a leer. Dice, ahí en el versículo 14 dice: los ejércitos le seguían en caballo blanco vestidos. Es la misma palabra de donde viene la raíz griega endúo, que significa vestir. Entonces el hermano Roberto Ana dice: el participio endedumenoi está en género masculino y a causa del sentido se refiere a personas. O sea, según la gramática griega, ese texto hace referencia a esas personas. Y hay mucha similitud entre las vestiduras de la novia de Apocalipsis 19:6 y 19:14. Entonces podíamos decir que la novia iba vestida para la guerra, ¿cierto? Y ustedes recuerdan que nosotros como creyentes tenemos una doble vestidura. Hay una vestidura que es bordada. Todo lo debemos saber ya, ¿cierto? Amén. Estamos vestidos de Cristo y revestidos de Cristo. Pero hermano, el estar revestidos de Cristo tiene un precio, tiene un costo y duele. Amén, exactamente. Tiene un precio y tiene un costo y duele. Entonces vemos este segundo aspecto. Entonces vamos a terminar entonces con Romanos 15:30, porque hemos hablado de la lucha, hemos hablado de la guerra, pero no hemos hablado cómo entablar la guerra. Entonces vamos a hablar de un aspecto que todos lo conocemos y es un aspecto tan sencillo y tan vital en nuestra vida como creyentes. Vamos allá a Romanos 15:30. Romanos 15:30. Pero yo os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Esa frase es única que aparece en el Nuevo Testamento, el amor del Espíritu. Que me ayudéis en oración por mí delante de Dios, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer una corrección en la palabra ayudéis. La palabra griega, sun angonizastai, entonces es una palabra compuesta, sun o sus, significa con, y angonizastai viene de agonizo, que significa luchar. Entonces la traducción correcta sería: que luchéis conmigo en oración por mí delante de Dios. Conmigo, ¿cierto? Tenemos cultura de soldados y de estar luchando en oración en todo momento. Mira, hermano, en el Antiguo Testamento, yo los voy a leer para que los hermanos no vayan. Hay un Salmo 55:17. Mire qué es lo que dice: al anochecer, feliz año para los hermanos. Ayer comenzó un nuevo año, ¿sí? Estamos en el primer día de un nuevo año. Al anochecer, el día comienza por la noche. Al amanecer y al mediodía oraré y clamaré. Y sabemos que la escritura necesita 2 o 3 testigos. ¿Ustedes recuerdan Daniel? No lo vamos a leer. Y entonces salió un edicto que el que orara a otro Dios diferente a Nabucodonosor fue desechado al foso de los leones, ¿cierto? Y entonces Daniel, como era un hombre maduro, como era un hombre que se negaba, abría las ventanas de su casa sin importarle el edicto y se oraba en dirección a Jerusalén y se arrodillaba y oraba 3 veces al día. Eso debe ser lo normal en nuestra vida, mínimo 3 veces al día. ¿Usted sabe cuánta necesidad hay? Necesidad en nosotros mismos, necesidad en la iglesia, necesidad de nuestra familia,
necesidad de los hermanos que Dios está utilizando por todo el mundo para que lleven su testimonio, para que sean iglesias edificadas, para que la iglesia sea una iglesia con poder. Pero volvemos a lo de antes. Preferimos pasar 2 horas viendo un programa de televisión, viendo una novela, pues eso no hay poder. Por eso no hay una expresión, por eso no hay una expresión de poder en medio de la iglesia, porque todavía, hermano, nuestro corazón está dividido. ¿Hasta cuándo? Si el Señor nos llama mañana, hoy mismo a su presencia, el Señor nos ayude. Y vamos a terminar en Deuteronomio, 2 últimos versos. Vamos de Deuteronomio, vamos a ver cómo se luchaba por medio de la oración. Y vamos a mirar a Moisés, Deuteronomio 9, y leemos Hebreos y terminamos, hermano. Tenía esta carga muy fuerte, hermano. El Señor me ha cargado todos estos días en relación con esto, hermano. Y no podíamos callar. Deuteronomio 9, versículo 8. Vosotros provocasteis a ir al Señor en Horeb. Está hablando de lo que pasó con el becerro de oro. Y el Señor se airó tanto contra vosotros como para destruirnos. Y cuando subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto de Yahvé, que Yahvé hizo con vosotros, estuve en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y Yahvé me dio las 2 tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. En ellas estaban todas las palabras que el Señor nos había hablado en el monte en medio del fuego, el día de la asamblea. Y sucedió que al final de los 40 días y 40 noches, Yahvé me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo: Yahvé, levántate y desciende pronto aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, se ha apartado rápidamente del camino que yo les mandé, y se han hecho una imagen de fundición. Yahvé me habló diciendo: yo he visto este pueblo, y aquí que es un pueblo de dura cerviz. Déjame que los destruyas y borre su nombre debajo del cielo, y de ti haré una nación más poderosa y numerosa que ellos. Di vuelta y descendí al monte que ardía en fuego con las 2 tablas del pacto en mis 2 manos, y miré, aquí habías pecado contra Yahvé, vuestro Dios. Os había hecho un becerro de fundición, apartándonos rápidamente del camino que Yahvé os había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las rompí delante de vuestros ojos. Luego me postré delante de Yahvé como la primera vez. 40 días y 40 noches no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habías cometido haciendo lo malo delante de los ojos de Yahvé hasta enojarlo. Ciertamente tuve mucho miedo a causa del furor y de ira con que Yahvé estaba enojado contra vosotros como para destruirnos, pero Yahvé me escuchó esta vez. Entonces, en medio de todo esto que se está viviendo, hermano, deben haber Moisés en medio de nosotros. Hermano, en la costa hablábamos de un término que está mal dicho: la degradación de la iglesia. Porque la iglesia es pura, es santa, pero en expresión sí se degrada. Entonces vemos a un Moisés luchando por medio de la oración. ¿A favor de quién? A favor del pueblo, hermano. Nos constreñimos cuando vemos a los hermanos en cosas que no son de Dios, y corremos inmediatamente a interceder y a luchar en oración a favor de ellos. Terminemos con Hebreos 12. Hebreos 12. A ver, vamos a mirar el versículo 4 y con eso terminamos, hermano. Voy a leerlo de esta versión. Pues todavía no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y la Biblia textual dice: porque aún no habéis resistido hasta verter sangre, combatiendo contra el pecado. La lucha de Cristo contra el diablo, contra las tentaciones, contra el mundo,
terminó en algo, en su derramamiento de sangre. Debería terminar lo mismo en nosotros. No estamos hablando de sangre literal. Ahora, si el Señor concede a alguno de nosotros ir a la muerte por causa de su nombre, eso es diferente. En Levíticos dice que la vida de la carne en la sangre está. ¿Cierto que sí? Entonces estamos hablando de la vida del yo. Tiene que ser derramada, hermano. La vida del yo es la que tiene que ser derramada en esta lucha contra el pecado, hermano. Debemos entender, hermano, que nosotros estamos puestos en un lugar donde hay una lucha que no tiene tregua, que es día y noche, que Satanás maquina con sus demonios día y noche, cómo hacer caer y tropezar a la iglesia. Pero el Señor tiene una promesa: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y creemos lo que el Señor ha dicho, pero también debemos pedirle al Señor que nos ayude a obrar mientras estamos debajo del sol, hermano. Bendito sea el Señor, hermano. Vamos a orar, Señor. Oh Padre de los cielos, Señor. Venimos a pedirte perdón, Señor, por medio de tu Hijo, Señor. Porque nos has dado conciencia en el Espíritu, Señor. Oh Padre. Oh Señor, perdónanos, Señor. Hemos sido livianos, Señor, y te hemos menospreciado muchas veces por un plato de lentejas, Señor. Y hoy lo reconocemos delante de ti, Señor. Y no queremos seguir viviendo en esa condición, Señor. Y no queremos seguir viviendo con un corazón dividido, Señor. Queremos que tú habites en nuestros pensamientos, Señor. Que tú habites en nuestro ser, Señor. Y en nuestro corazón, Señor. Lo necesitamos, Señor. Queremos ser instrumentos útiles para el avance de tu reino, Señor. Pero es necesario despojarnos de muchas cosas, Señor, y por eso te clamamos a ti y te imploramos, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que muchas cosas tienen que desaparecer en nuestra vida, Señor. Que si queremos una mayor porción de ti en nuestra vida, Señor, deben desaparecer muchas cosas, Señor, que impiden una mayor manifestación de tu gloria en medio de nosotros, Señor. Entendemos que somos, Señor, tu luz aquí en la tierra, Señor. Oh, Señor, y muchas veces no hemos dado ese testimonio, Señor, que tú demandas de la iglesia, que es luz en medio de este mundo de oscuridad, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Socórrenos, Señor. Gracias por este momento. Tú eres el dueño del tiempo y tú eres el dueño de nuestro tiempo, Señor. Te pedimos que estas cosas, Señor, que tu palabra no quede en el aire, Señor, por favor. Haznos reaccionar, Señor, en nuestra vida como creyentes, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Santifica tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Lo creemos, Señor. Te damos gracias porque tenemos ahora un Padre hacia el cual nos podemos dirigir y nos puede escuchar por medio de la fe que nos has dado en Jesucristo, Señor. Padre, sigue estando con nosotros en este campamento y en este tiempo, Señor, que tú nos has ayudado a apartar para ti, Señor. Encomendamos el día de mañana, Señor. Encomendamos a los santos, Señor. Encomendamos a que tu palabra siga corriendo de la manera preciosa que lo ha hecho, Señor. Que siga siendo separación tu palabra entre las cosas que son del Espíritu y de las cosas que son del alma, Señor. Te bendecimos, Señor, bendito es tu nombre y alabado por siempre. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, bendito Señor. Amén. Y adorar a ti, poder.